Entonces, iniciemos formalmente la sesión, secretario. Muchas gracias. Espérate, ¿dónde A estamos? todos muy buenas tardes. Damos inicio a la sesión 51 de Elocat Paz, hoy 20 de mayo, tal cual como fue citado en la ciudad de Florencia, Caquetá. Y también decirles que contamos con la presencia de los senadores Carlos Abraham Jiménez, Juan Sami Merec también. Un gusto tenerlos aquí, senadores, también del representante Guadil Alberto Mansur, como miembro de Elocat por parte del gobierno municipal. Hace presencia el alcalde de la Uribe Meta, Marcelino Chacón, alcalde, un gusto saludarlo, también de los gobernadores, hace presencia el gobernador Orlando Benítez de Córdoba y también el gobernador Arnulfo Gasca de El Caquetá. Del gobierno nacional también hace presencia el doctor Emilio José Archila como presidente de Elocat y quien les habla Álvaro Ávila como secretario de Elocat Paz. También nos acompaña la alta consejera presidencial para la gestión y cumplimiento, doctora Alejandra Carolina Botero, es un placer tenerla acá. A nuestro viceministro de Minas y Energía, el doctor Miguel Lotero Robledo, también al director del IPSE que nos acompaña hoy también acá, José Insuasti. Tenemos quórum, doctor Emilio, no sé si hablamos del orden del día de una vez o su merced va. Listo. El orden del día citado, como lo observan, está en la pantalla, fue el orden del día que se citó. El punto número 1, apertura de la sesión, la verificación del quórum y el nombramiento de los voceros por parte de los gobernadores. ¿Quién estará como vocero? Gobernador Orlando Benítez, gobernador Arnulfo Gasca. El gobernador Gasca va a estar como vocero de los gobernadores y por parte de los alcaldes estará el doctor Marcelino, alcalde de la Uribe Meta, como vocero de los alcaldes. El punto 3, la lectura, aprobación, orden del día. Punto 4, los saldos disponibles por fuente de financiación, es decir, asignación para la paz, FOMPET, incentivo a la producción y asignación para la paz. El punto 5, indicadores de control de caja. El punto 6, informe del estado de los proyectos que fueron sometidos a consideración en Elocat. El punto número 7, presentación de proyectos donde se incluye el resultado obtenido en la aplicación del sistema de evaluación por puntaje. Viabilización, priorización, aprobación, la entidad pública propuesta para ser designada como ejecutora. Y el punto 8, presentación de la solicitud de prórroga, proposiciones y varios, acciones para proponer la transparencia y derecho de turno. En el orden del día, ¿estamos de acuerdo? Doctor Emilio, gobernador Arnulfo Gasca, alcalde. Entonces se entiende aprobado el orden del día y avanzaríamos con los saldos disponibles por fuente de financiación. Tenemos por un lado la asignación para la paz de acuerdo a la 2072 de 1,079 billones de pesos, menos la restricción del 20%, que son 215.000 millones de pesos. Tenemos también los rendimientos financieros, que es el 70% del sistema, está en 1.1 billones de pesos. El ajuste del adelanto para paz por 75.000 millones y también el saldo de mayor recaudo que arrojó 6.400 millones. Asignación para la paz, el denominado adelanto, 2.1 billones de pesos, para un total de, quitando la restricción, de 4,2 billones de pesos. Asimismo, hay que tener en cuenta que la ley 1955 nos habla de que deben crearse 4 bolsas en principio. Esas 4 bolsas, como ustedes los observan, es una de vías terciarias, servicio público de energía eléctrica, agua potable y saneamiento básico y otros sectores. Por parte de presidencia se propone que el 20% de la restricción se le haga a la bolsa de otros. No sé, doctor Emilio, si usted se quiere referir un poco a esto.
esta distancia puedo quitarme el tapabocas. Bueno, entonces voy a tratar de hacerlo así. Yo quiero darle una bienvenida y un agradecimiento a todos los que están haciendo posible este evento de hoy. Quiero agradecer a Arnulfo Gasca y nuestro anfitrión de hoy, y agradecerle la hospitalidad y el trabajo que ha venido haciendo. Lo mismo al gobernador Orlando Benítez de Córdoba por las prestaciones, por el apoyo, por las luces que nos ha dado y seguramente nos vendrá a dar sobre parte de estos procedimientos. Al alcalde Marcelino Chacón de la Uribe y por este conducto a todos los alcaldes. Muchas gracias al viceministro de Energía Miguel Otero por acompañarnos, a la doctora Alejandra Botero de la Consejería para la Gestión. Y en particular quisiera referirme hoy a los miembros del Congreso de la República. Muchas gracias al representante Walid Ayur, a Carlos Abraham, a nuestro senador Sani Merek, al representante Harry González, a la Secretaría Técnica de parte del Departamento Nacional de Planeación, tanto quienes nos acompañan como a Amparito y al director que ha sido un impulso, y muchos otros a los que no he podido mencionar. Llevamos como 2 años trabajando en esto y creo que todos han visto que normalmente son sesiones muy técnicas en donde no hay tantos discursos. Digamos, creo que es la primera vez en la que yo voy a hacer una intervención así de larga, pero creo que la ocasión lo amerita. Y creo que la ocasión lo amerita para que como país nos sintamos orgullosos de lo que ha venido ocurriendo, independientemente de las diferencias que podamos tener sobre algún proyecto u otro en esta que seguramente va a ser una sesión intensa. Pero como país, gobernador, lo que está sucediendo hoy y lo que hemos venido logrando con las directrices del presidente Duque para estos 170 municipios es realmente un logro. Todos los que estamos aquí queremos que al país le vaya bien, y todos los que estamos aquí estamos conscientes de la importancia de que estos proyectos para los municipios, los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, salgan adelante. Y la razón es una: si no lo logramos, no vamos a cerrar las brechas. Si no lo logramos, no vamos a ahuyentar la violencia. La combinación de la tercera parte del país, el 20% de la población, implica dispersión. Y cuando hay dispersión, eso es el campo propicio para que los zampones no solamente lleguen allá y cometan sus fechorías, sino que tengan el control territorial. Entonces, cerrar estas brechas entre los colombianos que están en esas regiones no solamente es un tema de equidad, donde es absolutamente claro. El representante Harry ha estado conmigo, lo ha visto, nos lo ha hecho conocer, lo sufre, lo vive y lo defiende. El porcentaje de cobertura de agua de estos municipios es del 10%, o sea, una de cada 10 familias tiene agua. El promedio en Colombia es 98%. Es obvio que les debemos un montonón, pero también es obvio que todas las violencias han surgido en estos municipios. Y durante toda la historia del país hemos estado tratando de arreglar. Desde la revolución de los comuneros, se da la revolución, viene alguien muy inteligente y dice que hay que llegar. Después de eso, Sangre Negra, después de eso, Guadalupe Salcedo, después de eso, el M-19, después de eso, no, hombre. ¿Qué no ha pasado?
que no hemos tenido el tiempo suficiente. La persona que estaba en el cargo donde yo estoy ahorita no lo trató de hacer 2 veces. Y seguramente el ministro Pardo es más inteligente que yo, más sabe que yo. Tenía un buen jefe. El presidente Barco era un muy buen jefe. Pero no tuvo el tiempo suficiente. Eso fue lo que pasó, no tuvo el tiempo suficiente. Esta oportunidad de trabajar en los planes de desarrollo con enfoque territorial por 15 años no se le va a volver a presentar al país. No porque yo crea que le debamos nada a la FARC, yo particularmente no creo que le debamos, pero quedó en la Constitución que estos planes hay que hacerlos durante 15 años. Todos los que hemos estado aquí, es posible que yo sea, de pronto el senador Sami debe ser como unos 5 años menos que yo por lo menos, pero digamos que yo sea el más viejo de los detalles. Entonces yo he sido el que lo he intentado hacer más veces. Hacer cosas en la administración pública es muy difícil. Muy difícil es muy difícil. La primera vez que el país estuvo hablando del metro de Bogotá fue de esto cuando el presidente Barco era concejal de Bogotá. O sea, hace por lo menos 60 años se empezó a pensar en el metro de Bogotá. Y apenas vamos a iniciar las obras. O sea, esto se ha demorado 60 años. ¿Por qué menciono el metro de Bogotá? Porque el metro de Bogotá debe costar algo entre 9 y 12 billones de pesos. Eso es lo que cuesta. Y es para alrededor de 8 millones de colombianos. Y es un solo contrato. Bueno, dos contratos. Y eso es el esfuerzo que se ha necesitado. Nosotros, como nación, en estos 3 meses, fuimos a las comunidades. Hablamos con las comunidades, les preguntamos a las comunidades qué era lo que querían. No hay ni uno solo de los proyectos que hoy estén a disposición de la decisión del alcalde y del gobernador que los hayamos pensado en planeación nacional o en la consejería o en la presidencia. Estos son 33.000 iniciativas que vienen de las comunidades y estamos respondiéndole a las comunidades. Luego, por primera vez en todas las veces que se ha intentado, estamos haciendo algo para responderles a ellos y no inventarnos nosotros qué es lo que se va a hacer. En estos 33 meses fuimos a las 16 regiones y discutimos con más de 220.000 personas durante 18 meses qué era lo que querían. Este es el segundo proceso más participativo de democracia que ha habido en la historia de la humanidad. Después de hacer eso, senador Sami, 0 pesos. No había ni un solo centavo para cumplir con esas 33.000 iniciativas. Y ese es un tema importante porque, dada la manera eficiente como ha funcionado el OCAD-PAS, tiende a asociarse OCAD-PAS con PEDET, y eso no es así. Los PEDET son unos planes que hay que sacar adelante. Había ni un solo peso. El Congreso de la República hizo 3 cosas absolutamente fenomenales en solamente 30 meses. Primero, el esquema de obras por impuestos lo focalizaron para cumplirle a las comunidades. Ese esquema de obras por impuestos funciona muy bien. Ese esquema de obras por impuestos permite, gracias al Congreso, que nos ahorremos 3 años. Porque si no fuera así, el contribuyente tiene que pagar su impuesto, al año siguiente se incluye en el presupuesto, al tercer año, si nos va muy eficiente, podemos ponerlo a operar. En este momento, gobernadores, tenemos casi 1 billón de pesos en ejecutorias a través de obras por impuestos, y de esos ustedes me han acompañado a hacer varias de las entregas. Después de eso, sacaron el marcador presupuestal, que quiere decirle a los ministerios: muéstreme, hermano, entonces al viceministro, no solamente viene aquí, mira lo capaz, sino que él tiene una marcación en donde en su propio presupuesto dice cuáles son los recursos que le está invirtiendo a estos municipios. Y después de eso hubo una focalización de este 7%. Cuando iniciamos la administración, este 7% estaba destinado constitucionalmente a la paz. ¿Pero qué no es paz? ¿Qué no es paz?
Entonces había todo tipo de proyectos y Planeación Nacional y particularmente el Ministerio de Hacienda hacían convocatorias y en esas convocatorias decidían a qué se le iban a destinar, seguramente con muy buenos criterios de los funcionarios de turno. Entonces había montonones de polideportivos de La Paz. Una estación de policía en Bogotá se estaba financiando con el OCAT Paz. El Congreso de la República nos dijo, no señores, de aquí en adelante ese 7% se va específicamente a cumplir con esas iniciativas que son de las comunidades. Y iniciamos el trabajo para la implementación, que decidimos con Planeación Nacional, y me acuerdo muy bien el día que el secretario, pues esta es una infidencia, me dijo, Archila, usted está siendo muy optimista, nosotros no vamos a poder trabajar en sesiones cada 15 días, a ese ritmo no lo va a resistir nadie. Pues sí, lo resistieron. Y no solamente lo resistieron, sino que al mismo tiempo, alcalde, usted tiene una oficina PDT en su municipio, fortalecimos las capacidades de los municipios para que los municipios estuvieran en condiciones de presentar proyectos. Lo que normalmente hay en el bienio son alrededor de 2 billones de pesos y Planeación Nacional empezó la Secretaría Técnica y yo la presidencia en marzo del 2019. Entre marzo del 2019 y febrero del 2020 hicimos aprobaciones de la totalidad de los recursos que teníamos para ese bien. Y cuando digo hicimos, fue quienes estamos aquí. Durante ese tiempo, y sigo insistiendo en que esto han sido solo 32 meses, el Congreso de la República modificó la Constitución Política de Colombia para reconocer constitucionalmente la importancia que tiene trabajar en estos municipios e introdujo el concepto del adelanto. En ese momento no sabíamos que iba a haber la pandemia. No sabíamos que iba a haber la pandemia, luego ni siquiera lo teníamos en cuenta. Como se hizo esa reforma constitucional, en el OCAT Paz tomamos la decisión de no parar de trabajar en febrero. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque nosotros hubiéramos podido simplemente no seguir trabajando. Hubiera sido mejor, todos tenemos otras ocupaciones, todos tenemos más cosas que hacer, pero seguimos trabajando, viabilizando los proyectos, para que cuando llegaran los recursos estuviéramos listos para asignar esos recursos. Y nos llegó la pandemia. ¿Y por qué menciono que llegó la pandemia? Porque el compromiso de la administración del presidente Duque sigue siendo profundo. Y no solamente dijimos que íbamos a mantener el impulso para los 170 municipios, sino que uno de los 4 pilares es paz con legalidad. Luego, este tema en el que estamos trabajando no solamente es relevante para la equidad, no solamente es relevante para la justicia, sino que es relevante como uno de los instrumentos con los cuales se va a reactivar la economía. ¿Por qué esto? Toda la experiencia económica de todos los países del mundo que han tenido crisis, o por una guerra, o por un terremoto, o por una plaga, o por cualquiera, llegan a la conclusión de que darle crédito a las empresas privadas no es suficiente para reactivar la economía, que se necesita el músculo del gobierno. Y en nuestros municipios, con mayor razón, con mucha mayor razón. Entonces, uno de los pilares de reactivación económica del COVID tiene que ver con esto que ustedes mismos están realizando. Y ahí hubo 178 proyectos que quedaron viabilizados durante el 2020. Obviamente, para poder hacer eso en realidad, volvimos al Congreso y el Congreso hizo la reforma de la ley de regalías. En esa reforma de la ley de regalías, uno de los temas que se discutió es cómo hacemos para que los recursos le lleguen a todas las regiones. Y explícitamente se discutió en el seno del Congreso de la República. Lo primero que era relevante tener en cuenta es que el OCAT Paz no es la única fuente. Entonces, tener en cuenta cómo están llegando los recursos del OCAT Paz a las regiones, tener solamente en cuenta esa fuente es engañoso, porque hay que mirar
cuáles son los recursos que están llegando por cuenta de obras por impuestos, hay que mirar cuáles son los recursos que están llegando por cuenta de la cooperación internacional. Y la cooperación internacional no es menor. La cooperación internacional ha comprometido en el desarrollo de los PD casi otro billón de pesos. O sea, la cooperación internacional es casi tan importante como es obras por impuestos. Bottom line, en este momento hay casi 5 billones de pesos que se están ejecutando en estos municipios. Es decir, ustedes, Congreso de la República, gobernadores, alcaldes, han logrado en 3 años que algo equivalente al metro de Bogotá ya esté operando para unos municipios cuyo presupuesto de libre disposición es de menos de 2.000 millones de pesos en promedio. Y eso como país es algo de lo cual uno debe, en mi opinión, sentirse profundamente orgulloso. Ahora, la ilusión que tenía yo es que teníamos los proyectos viabilizados y el 2 de enero íbamos a poder tener esta sesión. Eso me pasó por haberme olvidado que soy abogado y que los temas no involucran aspectos que son legales. Y no lo estoy diciendo despectivamente, lo estoy diciendo como un reconocimiento a la importancia que tiene para todos los que estamos aquí de obrar de acuerdo con las reglas de derecho. Tanto la Contraloría como la Procuraduría, como los buenos abogados del TNP nos llamaron la atención de esos proyectos que están viabilizados, no se pueden aprobar tal cual. ¿Qué recomendación nos hicieron? Es necesario devolverlos a los sectores para que cada uno de los sectores haga la verificación, y no solamente haga la verificación, sino que entregue el concepto único sectorial, que es lo que exige la nueva ley. El doctor Álvaro y Amparito y todo el equipo no han estado trabajando como unas hormiguitas, devolvieron esos proyectos, y los que van a ser presentados hoy, la totalidad de ellos tiene el concepto único sectorial. ¿Y por qué creo que eso es tan importante? Porque ahí atendimos explícitamente las recomendaciones que en esta instancia nos hizo el representante de la Contraloría. El representante de la Contraloría nos dijo: no los vayan a aprobar de esa manera y deben devolverlos a los sectores y obtener el visto bueno. Y eso hicimos. No hay ningún proyecto de los que están llegando hoy que no haya tenido esa validación o esa refrendación o ese visto bueno. En un caso en el que tiene que ver con transporte, seguían existiendo algunas necesidades de que hubiera esa validación. La Contraloría General de la República le pidió al sector que lo hiciera. Luego, los que tienen la carta de visto bueno de la Contraloría tienen en este momento 3 validaciones. Una para que se viabilizara, y dos veces los han revisado con el nuevo procedimiento. Finalmente, hay un tema que seguramente vamos a tocar hoy, y tiene que ver con quién es el ejecutor del proyecto. Y con ese tema referido a quién es el ejecutor del proyecto, lo mismo que en todos los demás, en lo que corresponde a la nación, y seguramente lo mismo con la gobernación y lo mismo con las alcaldías, no tenemos sino la intención de acertar. Yo no tengo ningún interés, yo personalmente, ningún interés, no conozco ni un solo ejecutor, ni siquiera he mirado quiénes son los ejecutores. Pero ¿qué es importante que tengamos en cuenta todos a este respecto? Es que el concepto único sectorial, con base en el cual se debe tomar la decisión aquí, explícitamente se pronuncia sobre el ejecutor. Entonces, cuando nosotros le preguntamos al ministerio del ministro Malagón que dé su visto bueno, él dice: y estoy de acuerdo con el ejecutor que está proponiendo tal o cual de municipio.
cuando vayamos a mirarlos es en esta instancia donde debe hacerse esa revisión, y ojalá si alguien, y afortunadamente hoy hay tantos que estamos presentes, si alguien tiene preocupación sobre uno, sobre varios ejecutores, ojalá nos lo hagan conocer. Yo hablé con el Contralor respecto de esta sesión, y el Contralor tenía la idea de que ellos nos habían pasado un listado específico de proyectos en donde existían esas preocupaciones. Yo le aclaré, y Álvaro me puede corregir ahorita, que a nosotros nos habían hecho una observación general sobre el procedimiento y que la atendimos. No tenemos una indicación sobre estos proyectos hay preocupaciones, y obviamente si la Contraloría o alguien tiene una preocupación específica sobre alguno de los proyectos o de los ejecutores, es el momento en el que yo creo que eso debería hacerse explícito para dar a conocer. Yo siento mucho haberlos distraído con una explicación tan larga, una explicación tan detallada, pero en la medida en que este es un tema vital para el país, vital para nuestras regiones, vital para la reactivación económica que necesitamos para Colombia, quería nuevamente reiterar el compromiso de la Consejería, reiterar la importancia que el presidente Duque le da a este trabajo que estamos haciendo, manifestar que tenemos todos los elementos técnicos y jurídicos para tomar las decisiones que corresponde, y obviamente renovar el agradecimiento que tengo con todos los que han permitido que esto sea posible. Muchas gracias. Sobre la restricción del 20%, ¿se pone en consideración ahora? ¿Sí? ¿Cómo se va a hacer la restricción? Luego de lo que nos comenta el doctor Emilio, hay que tener en cuenta que lo que está allí en rojo, donde dice asignación menos el 20%, son 4 bolsas. Esa asignación se le debe bloquear, por decirlo así, 215.000 millones de pesos. La propuesta que tiene Presidencia es que el bloqueo se haga solo sobre la bolsa de otros. Entonces, eso se pondría a consideración. No sé si sobre eso, doctor Emilio, usted va a comentar algo o sencillamente se pone a consideración. Bien, entonces se pone a consideración de Gobernación, del alcalde y también de Presidencia, que el bloqueo del 20% o la restricción del 20% de que trata el decreto 1821 se aplique únicamente en la bolsa de otros sectores. Entonces, por parte de la Gobernación, por otros sectores. Listo, entonces los 3. ¿Va a decir algo, representante? Entonces se entiende que la restricción se le aplicaría y las bolsas quedarían 500.000 millones de pesos para vías terciarias, 500.000 millones de pesos para energía, 500.000 para agua potable y 488.000 por sectores de otros. En cuanto a otras fuentes, tenemos incentivo a la producción con 593.000 millones de pesos, con PET 98.000 millones y infraestructura de transporte 13.800 millones de pesos. Hay que aclarar que con estas otras fuentes no hay recursos. Sí, representante. Sí, señor, sí. ¿Iba a decir algo? Ya se aprobó, sin embargo, si iba a decir algo. Ok. En cuanto a los indicadores de caja, en estos indicadores de caja hay que mencionar que tenemos una caja de 160.000 millones de pesos, y en días pasados, en una reunión que tuvimos con la doctora Claudia Marcela Numa, directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, con Presidencia, y también con Planeación Nacional, se mencionó que este OCAT podría aprobar contra la asignación dada por
la ley de presupuesto precisamente, que no tendríamos que fijarnos exclusivamente en la caja. Señor. Qué pena, Álvaro. Es que acá estamos en una discusión en el tema de la congelación del 20%. Después de congelar el 20%, ¿cómo quedan las bolsas nuevamente? Es que, ¿cómo es? 500 y 490 y algo. En eso quedaría, después del descongelamiento. ¿Está de acuerdo con lo que voy a decir? Gracias. Volvamos a la filmina número 9. Entonces les decía yo que el Ministerio de Hacienda, y sobre eso pues dejamos también constancia, nos manifestó en la reunión que podríamos aprobar sin tener en cuenta la caja, sino teniendo en cuenta precisamente la asignación de recursos para el local. Respecto al informe de los proyectos, tenemos 462 proyectos aprobados. Como ustedes lo observan allí, hay 319 en ejecución, terminados 45, en proceso de contratación 39, contratados sin acta de inicio 26, sin contratar 24, cerrados 4, desaprobados 3 y para cierre 2. En trámite tenemos 1.439 proyectos para un total de 1.901 proyectos. De los proyectos en trámite también hay que mencionar que suman 16 billones de pesos, y los sectores que más se reflejan allí pues transporte 37%, vivienda 20%, agricultura 15%, minas y energía 8%. De las aprobaciones 2017-2019, como ustedes lo observan ahí está discriminado 471 proyectos por 3 billones de pesos, y está discriminado por departamentos, siendo Putumayo el que más ha logrado aprobaciones y en este caso Amazonas el que menos. 471 proyectos, aquí está discriminado también cada uno de estos proyectos por departamento. Y aquí también hay que mencionar que desde el 2017 se han aprobado 333 proyectos por 2.2 billones de pesos por la fuente de asignación para la paz, y se han beneficiado 146 municipios. Hablo únicamente de asignación para la paz, es decir, Sistema General de Regalías. 635 mil millones de pesos han quedado precisamente en estos 146 proyectos. Desde el 2019, aquí está por subregiones, donde la región que más ha aprobado ha sido Macarena, Guaviare, y la que menos, sur de Bolívar. Así se ve las columnas. Sí. Presentación de proyectos donde se incluye el resultado obtenido y la aplicación de sistemas por evaluación por puntaje. Entonces, en principio, tenemos los proyectos que se presentan única y exclusivamente para viabilización en este caso. Se presentan para viabilización. Hay que tener en cuenta que cuando se aprueba la viabilización de proyectos, devuélvete un poquito. No, sí, no, dale. No se está determinando ejecutor, y a propósito de lo que mencionaba ahora el doctor Archila, en los conceptos técnicos del sector, los ministerios, en este caso por ejemplo el Ministerio de Minas o el Ministerio de Agua o el Ministerio de Transporte, no se pronuncia sobre el ejecutor en los documentos. Puede que hagan recomendaciones, pero no estudian quién va a ser el ejecutor, porque finalmente eso lo determina el local al momento de ser aprobado el proyecto. En cuanto a la viabilización de proyectos, tenemos estos 5 proyectos que son del sector agua, vivienda, ciudad y territorio, construcción en sitio propio de viviendas rurales del municipio de San Diego por 11.000 millones de pesos, construcción de unidades sanitarias en Acandichocó por 9.000 millones, construcción de unidades sanitarias por 2.800 millones, construcción de unidades sanitarias en Valdivia, Antioquia por 5.700, y construcción de unidades sanitarias con saneamiento básico para el municipio de Briceño. Entonces se someten a consideración para viabilizar estos 5 proyectos que ustedes observan allí, únicamente para viabilización.
Una precisión que vale la pena tener en cuenta, alcalde y gobernador, es que en el evento en el cual se están haciendo las viabilizaciones, ahí no hay pronunciamiento respecto del ejecutor. El pronunciamiento del ejecutor es solamente cuando ya lo vayamos a aprobar. Luego, en estas condiciones, quisiera oír cuál es el voto del vértice de los municipios representados por el alcalde Marcelino Zamora. Estos cumplen todos los requisitos, ¿cierto, secretario? ¿Cumplen todos los requisitos para ser viabilizados? Sí, señor, sí, estos cumplen los requisitos para ser viabilizados. Aquí no estamos aprobando por ahora. Eso es solo para viabilizar, son proyectos nuevos, alcalde. Positivo. También desde la Nación. Perfecto, entonces quedan viabilizados los proyectos que encontramos allí en la filmina número 18. A continuación vamos a presentar los proyectos que fueron convocados en este OCAD, haciendo las siguientes menciones. Quisimos desde la Secretaría pues presentar todos los proyectos que fueron convocados, sin embargo se hacen las siguientes consideraciones. En azul tenemos los proyectos donde los mismos formuladores, es decir, municipios o gobernaciones, solicitan que se den cambios al momento de ejecutar. Vamos a ver ya los proyectos que van a ser aprobados. En rojo hacemos referencias a proyectos que mediante un oficio el Ministerio de Transporte, así como el Ministerio de Vivienda, solicitó la devolución de conceptos, y esto es lo que pues hoy vemos reflejados en el SWIFT. Y en amarillo porque hay unos proyectos sobre los cuales llegó un derecho de petición ayer o hoy, ya miramos, sobre unos proyectos también sobre presuntas situaciones de corrupción. El derecho de petición llegó ayer, ahora lo podemos ver precisamente para que sean ustedes los que determinen. Entonces, en la filmina 21 tenemos... Perdón un segundo, secretario, devolvemos al anterior. Yo pido formalmente que los que están en rojo, para que quede en el acta y en la filmina que va a ser parte del acta, se adicione la referencia a la respuesta que dio el Ministerio de Transporte, porque si está así, quedaría incompleta la información, tanto para los miembros del OCAD como para quienes nos están acompañando y para el acta. Entonces le pido que lo completemos y por favor díganos, ilustre a todos los presentes en qué sentido llegó esa comunicación, y le pido que la manera de hacerlo no sea con su interpretación o la mía, sino que leamos lo que dijo el Ministerio en su integridad. En la filmina número 20, presidente, está el oficio que llega hoy a Mintransporte, llegó hace más o menos 2 horas, el oficio hasta el momento no ha sido cargado al SWIFT, esto teniendo en cuenta por asuntos logísticos. Es un oficio de Mintransporte donde reitera los conceptos que en su momento había emitido. Pero por favor, el pedido que estoy haciendo es que lo leamos completo, por favor. Si alguien tiene el oficio por aquí a mano, porque yo no lo tengo aquí completo. Es un oficio dirigido a la Secretaría Técnica, Asunto, Reiteración, Concepto y Remisión de Actas. Cordial salud. Acuerdo con lo enunciado de la comunicación remitida el pasado 13 de mayo con radicado número 2021-5047-6611, mediante el cual informamos que en atención a las observaciones elevadas por la Contraloría, en comunicación número 2021-00-52732, procederíamos a revisar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros en los términos requeridos por la Contraloría General de la República, para lo cual entre el 18 y el 19 de mayo adelantamos una mesa técnica de trabajo por cada una de las entidades territoriales originadoras de los proyectos sobre los cuales se presentaron observaciones por parte del órgano de control, en desarrollo de las cuales se revisó la vigencia de la información